Rollo de... Menos bla 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 y más realidad. El rollo de... Marcos del Rosario, qué gusto tenerte en el programa. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, el gusto es mío. Oye, qué placer tenerte aquí en el programa. Y bueno, tenemos elección este domingo en 6 estados y hay varias dimensiones. Una, por supuesto, las predicciones de acuerdo a las encuestas, y otro es cómo se ven, digamos, en la parte más, digamos, de su celebración, de manera si hay o no involucramiento del gobierno, si se están metiendo los funcionarios, etcétera. ¿Cómo estás viendo tú esta elección, digamos, primero desde el punto de vista jurídico? Mira, efectivamente tenemos 6 elecciones para ocupar el cargo de gobernador o gobernadora en esas entidades. Al parecer, salvo un caso que es el de Durango, que se ha venido cerrando la contienda casi desde el inicio que empezó el proceso electoral, las demás no solamente hay una distancia considerable, sino que se ha ido incrementando en algunos casos, ¿no? ¿Por qué le refiero eso? Porque cuando hay elecciones cerradas es muy visible y es casi un hecho que pueda haber judicialización de esa elección, ¿no? Que alguna de las partes pueda argumentar algunos vicios de inconstitucionalidad y se quiera llevar a la nulidad. Desafortunadamente es una práctica que tenemos en nuestro sistema electoral, pero cuando las distancias entre primero y segundo incluso supera el 5%, pues las causales de nulidad se van alejando, se van disipando, ¿no? Entonces, salvo el caso de Durango, que es la elección más cerrada, las demás sí hay una distancia considerable. Ahora bien, a mí me parece que lo que tenemos que atender, más que intervención del Ejecutivo local, como ha ocurrido en otras elecciones, lo que hay que poner la atención es la intervención en algunos estados del crimen organizado, cómo pueden influir o qué manera van a buscar que el día de la elección haya votos en ciertas zonas, en ciertos lugares. Ya ocurrió hace un año, desafortunadamente no hubo ningún planteamiento de nulidad por esa vía, pero hay que estar atentos, hay que estar atentos. Pero, a ver, el caso más sonado en esta elección es Tamaulipas, donde hay quien está viendo literalmente un choque de carteles, ¿no? Es decir, Morena apoyando a el cártel de Sinaloa, el PAN apoyado sobre los viejos cárteles tamaulipecos. ¿Tú ves una cosa así de evidente? A ver, no hay elementos, ¿no? Jurídicos para advertir la situación, pero sí creo por las condiciones históricas, geográficas de Tamaulipas, desafortunadamente ha habido, ustedes recordarán, hasta un homicidio, ¿no? Hace 2 elecciones para gobernador, el cual aparentemente el crimen organizado intervino para ese homicidio. Tamaulipas sí es preocupante, aunque sí hay una diferencia considerable, ¿no? Que se ha ido también incrementando recientemente. Entonces, habría que estar, más que ese choque que refieres, que a lo mejor sí existe, ver cómo actúan los operadores electorales a favor, ¿no? de Morena o en este caso del candidato de Morena, para que tenga más votos, ¿no? Creo que la instancia que hay entre primero y segundo podría dificultar una objeción por la nulidad, pero sí es un hecho que hay una presencia y que se ha estado refiriendo, y sobre todo el día de la jornada electoral habría que ver cómo actúan, ¿no? Porque si hay una incidencia expresa del crimen organizado, sí puede haber causales de nulidad, sobre todo si hay presión hacia el electorado, si hay presión a las autoridades de casilla, en fin, pero todo eso, como ustedes saben, se tiene que evidenciar, se tiene que probar. En las elecciones pasadas de Sinaloa hubo muchas evidencias, pero que no se hicieron valer en su momento en los tribunales, ¿no? Entonces, por eso es importante que la propia ciudadanía sea la que esté custodiando, ¿no?, la elección. Sí, Marcos, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por estar con nosotros, Augusto Chacón. Una medida
por lo pronto para Tamaulipas podría ser la abstención, es decir, que el miedo llegue al grado de decir que la gente diga no participo, y quizá en Durango también haya un poco de eso, y en todas las elecciones, quizá no a escala de gobernador como en Tamaulipas, pero distribuyéndose el crimen organizado en las regiones. ¿Hay alguna previsión respecto a esta abstención que podría presentarse, dado que estamos lejos de la elección en esos estados? Y en Durango, al parecer hay mucho ánimo en el electorado por participar, y por eso es que se ha advertido que es una elección cerrada. Sí hay una zona, como ustedes saben, complicada, que es la zona de la Laguna, ¿no? Donde al parecer históricamente pues también el crimen organizado se ha desenvuelto, pero no hay evidencias, al menos palpables o tangibles, de que vayan a incidir. Al parecer la de Durango va a ser una elección concurrente. La de Tamaulipas sí pudiera ser ese factor que bien se refiere y que ha ocurrido en otras ocasiones, cuando el crimen organizado puede hacerse presente para incidir. Lo que hace el electorado es no acudir, ¿no? Y cuando no se acude, cuando hay abstencionismo, pues se favorece siempre a uno de los candidatos, ¿no? Que tenga mejor operación. Exactamente, ¿no? Los operadores políticos, que ahora los operadores políticos, desafortunadamente, en los últimos años, las últimas elecciones, en algunas entidades, pues han dejado de ser los operadores que anteriormente, por ejemplo, tenía la estructura del PRI, ¿no? Y que después se fueron a Morena. Ahora son operadores del crimen organizado, ¿no? Entonces, evidentemente, con el abstencionismo se favorece al que mejor operadores tiene. En Durango me parece que sí va a ser una elección concurrente, al igual que Aguascalientes, aunque Aguascalientes sabemos que es la única, al menos visiblemente, que va a tener una elección que la oposición va a tener, ¿no? Sí. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? Alejandro Sierra, gracias por estar aquí con nosotros. Alejandro, Ciertamente hemos visto una serie de ensayos en las últimas elecciones donde la participación del narco pues sí tiende a inhibir desde antes, como lo dice Augusto, y generar la abstención, cosa que no habíamos visto con tanta fuerza en el país hasta que no llegó este nuevo gobierno. Pero déjame preguntarte una cosa, ¿qué tan, digamos que qué tan eficientes pueden ser las encuestas en el resultado? Normalmente a veces vemos que esto no sucede, ¿no? ¿En qué estados crees que sí gane Morena? ¿En qué estados crees que sí gane la coalición? ¿Y qué tan eficientes ves las encuestas? Sí, normalmente cuando hay un margen muy amplio y consistente en la mayoría de las encuestas, podemos tener un panorama, ¿no? Efectivamente hay un margen de error que normalmente se da cuando hay elecciones cerradas entre 5%, al menos entre el primero y el segundo. En Oaxaca, en Quintana Roo, las encuestas desde el inicio del proceso electoral han sido muy consistentes y ha habido incluso un incremento entre el primero y el segundo lugar, ¿no? Al parecer ahí, al menos esos dos estados, las encuestas respecto a los porcentajes, que incluso se habla hasta de 2 dígitos, ¿no? En el caso de Oaxaca y de Quintana Roo, al parecer no va a tener un margen de error. En Hidalgo y en Aguascalientes también han sido muy consistentes, y creo que el resultado electoral va a tener ese reflejo, donde comparto contigo, puede existir un cambio sobre todo en el comportamiento del electorado por estas circunstancias que referíamos, de qué tanto puede incidir el crimen organizado el día de la jornada electoral en Tamaulipas. Probablemente podamos tener un cambio, ¿no? En el resultado, o bien se confirma por esta cuestión de abstencionismo. En Durango es muy cerrada la elección. Algunas encuestas refieren que la candidata de Morena es la que va a ganar, a otro le dan el de la coalición, al candidato de origen priista. Por eso es yo les podría decir, casi es un hecho que va a ser una elección que se va a judicializar y la vamos a ver en sala superior del Tribunal Electoral, de alguno de los dos lados planteando la nulidad de la misma, ¿no? Aunque no ha sido una elección en Durango, un proceso electoral en el cual se haya manchado con elecciones, con campaña negra o con difamaciones como en otras elecciones, como en Tamaulipas, ¿no? Ahí el proceso electoral sí ha estado
hemos empantanado con difamaciones entre los candidatos. En Durango no, pero vamos a ver qué pasa a posteriori de la jornada electoral. Yo avisoro que va a ser una judicialización inminente en el caso de Durango. Perfecto, pues Marcos, muchísimas gracias, Marcos del Rosario, coordinador de la licenciatura en Derecho de el ITESO. Gracias por estos minutos para Así las Cosas. No, al contrario, gracias por la invitación. Un gusto. Oye, Buen Diego, día. Dieguito, déjame leer esta participación de Rocío Orozco, que creo que es importante porque también aglutina mucho de lo que muchas personas pensamos. Dice lo siguiente, Rocío. Dice: miedo desde que en mi juventud temprana sufres la agresión y la intimidación por ser mujer. Miedo cuando te han puesto un cañón en una pistola en tu cabeza para asaltarte. Terror descomunal cuando tomaron de rehenes a mis hijos. Miedo cuando salgo hoy a cualquier hora del día. Pánico que el aprendiz de Tlatoani continúe de aliado al crimen organizado. Terrible que como sociedad no hacemos nada ante esa apatía, cuando no cumplen con su obligación de denunciar a los robos y la violencia que está tatuado en la piel del mexicano como identidad y referente ante el mundo. Miedo, vivimos con él, dice Rocío Orozco. Así es. Hemos crecido con miedo y digamos, creo que lo que narra bien Rocío es cómo esto lleva muchos años, no es de este gobierno, son muchos años, pero lo que bien dices, lo que da pavor es que no parece que se esté mejorando. Y nada más para concluir el tema de las elecciones, yo apuntaría dos cosas. Uno, por lo que podemos pensar que Durango, o sea, hay más probabilidad, va a estar muy cerrado, es que fue de los estados que menos votos tuvo la revocación de mandato, es decir, donde el aparato de operación de Morena no está muy afinado. Y la otra, justamente hace 6 años, estos estados se hablaba de que el PRI iba a tener carro completo y perdió 4. O sea que nada más para estar atentos en lo que pueda suceder en la elección del domingo. Va a ser una elección muy interesante, sin duda. Sí, Así sin es. duda que va a mandar señales de futuro importantes. También es importante medir otras cosas que no se ven, Diego, ¿no? O sea, qué tanto ha funcionado la participación de los programas sociales y la coerción, etcétera, de acuerdo. y qué tanto hay un enojo contra el gobierno federal y su partido en la vida real ante las cosas que no han funcionado. Revisar la participación de en cada uno de estos estados en la revocación de mandato te da un poco idea de cómo está la estructura de Morena, y me parece que Durango y Aguascalientes, por tradición, Durango por eso tiene más probabilidades de caer del lado de la oposición.